taller de Aikido. Aikido es una especie de artes marciales. Entonces hoy nos encontramos con el señor, el sensei Carlos Sánchez Mata. Él nos va a dar lo que es la clase de hoy, así que igual que siempre les pedimos que se pongan ropa deportiva, sus tenis y puedan hacer esta clase. Les recordamos que esta clase lo trae la alcaldía municipal junto con el área de cultura y comunicación y el departamento de deporte y recreación. Así que muy buenos días, disfruten de esta actividad y los dejo con el sensei don Carlos Sánchez Mata. Gracias. Buenos días, y nos complace mucho y agradecerle a la municipalidad por pedirnos darnos la oportunidad de estar aquí para dar un apoyo más en estos tiempos en los que hay que mantener la burbuja y quedarse en casa. No significa que no podemos hacer nada, hay que estar en movimiento y hacer siempre ejercicio. Nosotros somos de la escuela de Aikido. Tenemos sede en Cartago, estamos ubicados en el GINAP y nuestra sede regional se encuentra en Panamá. Tenemos el permiso de Yamato Buchikai, Japón. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes una clase más. En este taller vamos a ver una serie de movimientos utilizando el boken, que es como una especie de espada, el yo, que es una vara larga, y el tanto, que simula un cuchillo. También vamos a ver unas cuantas técnicas de contacto. Les pedimos por favor que siempre mantengan la burbuja en su casa. En este momento no podemos arriesgarnos a salir contagiados. Y si están en la casa, vamos a hacer inicialmente un calentamiento. Pueden ir haciendo con nosotros, lo vamos a hacer despacio. Lo importante es estar calientes para poder hacer las técnicas. Si no tienen a alguien que los acompañe para poder hacer la técnica, pueden hacerlo imaginariamente como si tuvieran una persona que está haciendo el agarre. Ahí nosotros los vamos a ir guiando poco a poco. Vamos a empezar y vamos a iniciar con el calentamiento. Uso. Es importante mantener siempre las articulaciones calientes antes de iniciar cualquier ejercicio para evitar alguna lesión. Y sigue. Vamos a ir más despacio porque las personas nos están viendo en casa. Entonces queremos hacer los movimientos. El movimiento es tratar de que todo el cuerpo y los músculos vayan calentando. Entonces, ese es hacerse hacia adelante y hacia atrás. Hey, sa, 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 hey, sa. Está bien. Hey, sa, hey, sa, hey, sa, hey, sa, hey. Movemos las manitas. Las manos hacia el frente. Bien. Derecho. Hey, co, hey, co, hey, co, hey, co, hey, co. En la casa pueden hacer este movimiento. Hey, co, hey, co, hey, co, hey, co, hey, co. Como si estuvieran jalando algo. Extienden la red y jalan. Hey, co, hey, co, hey, co, hey, co, hey, co. Otra vez agitan las manos hacia el frente. Izquierda otra vez. Ahora vamos a hacer este movimiento. Hacia adelante y jala. Y ahí.
Manos al frente, 3 golpes. Respiración. No más. Bien. Ahora hacia la izquierda y movimiento así. Push, lead, side, shift, rock, rock, switch, push, cambio, push, lead, side, shift, rock, switch, push, cambio. Ahora con un martillo, ish, lead, side, shift, rock, rock, switch, push, cambio, ish, lead, side, shift, rock, rock, switch, push, ahora sí, ish, lead, side, shift, rock, rock, switch, push, diferentes círculos, ish, lead, side, shift, rock, de frente, lead, atrás, al frente, atrás. Ahora vamos a calentar un poco las muñecas. Fuerte gallos. Van a tomar la mano al frente, el dedo pulgar lo van a poner acá, el dedo meñique, y ponen la mano en esta parte. Y al frente. Ahora, pique, ponen la mano de esta forma, giran, con la otra sostienen todos los dedos y lo hacen a un círculo hacia su pecho. También les recomendamos que hagan un buen calentamiento si están haciendo en casa acompañándonos y que hagan las técnicas y movimientos lentos y suaves. No queremos que vaya a haber una lesión. También, vamos a poner las manos de frente sin levantar el codo, lo más rápido que podamos, y vamos a hacer este movimiento. También las manos de frente. Este calentamiento siempre lo hacemos en la escuela en cada entrenamiento. Hay que darle mucha importancia, porque nos permite no tener lesiones y preparar el cuerpo para las técnicas que vamos a ver ese día. Sí. También, ahora el otro es tomando la muñeca del brazo contrario y le hacemos una presión. 2, 3. También. Bien. 1. Esa.
Vamos a calentar el cuello. Hacia la izquierda, 1 en esta forma. Al lado y al frente, al lado y al frente. Unas 10 veces. A la derecha. Y a los lados, lateral, 1, 2, 3. Al otro lado. Y ahora adelante y atrás. Unas 10 veces. Círculo. Cambio. Ahora hacia atrás la cabeza y se activan de esta forma. Lo más rápido que puedan. ¿Ok? Y lo agarramos con los hombros. Atrás, arriba, adelante. Atrás, arriba, adelante. Atrás, arriba, adelante. Atrás, arriba, adelante. Giro y más. Giro y más. Atrás, arriba, adelante. Giro y más. Al frente. Gracias. Manos apretando a los lados y hacemos como un tendido. Del frente, moviendo del sitio para arriba, los hombros. Acogen los brazos. Y sacuden. Ahora vamos a tomar el dedo pulgar y lo vamos a poner aquí al final del extremo. Con la otra mano vamos a presionar y sacamos el aire. Más abajo. Ahora las costillas se van haciendo una presión y botamos el aire. Exhala. Más afuera. Ahora a los lados vamos a poner esta forma lateral y hacemos presión botando el aire. Con 2 pulgares hacia atrás, mantenemos la altura de los riñones, hacemos presión. Sacudimos siguiendo la línea de las costillas. Respiración. Unas 3 veces. Otra. Estiramos los pies. Hacemos un masaje hacia la izquierda, donde puedan, sin hacer mucha presión, para evitar también una lesión. Derecha, al frente, pies al frente, y tratan de tocarse hasta donde lleguen. Otra vez. Muy bien. Mariposa. Van a poner los pies uno frente del otro. Esta mano van a agarrar los 2 dedos del pie, la otra va a la muñeca y mueven hacia arriba y hacia abajo. Ahora con esta mano tratan de hacer presión hacia adelante del pie y bajar la cabeza. Y con los codos pueden apoyarse en las piernas, tratando de bajarlas. Muy bien, otra vez, hacia arriba y hacia abajo, y presión hacia abajo. Muy bien, estiran el pie derecho, y el izquierdo lo van a poner en esta forma. La mano van a agarrar el dedo gordo del pie, y la otra mano en el pie. Y van a darle unos círculos. Hacia atrás. Ahora van a agarrar todos los dedos y le van a hacer un movimiento circular también.
Ahora arriba y abajo. Ahora el pie lo van a hacer hacia los lados. Con el dedo pulgar hacen un masaje en toda la planta del pie y van a golpear de esta forma y palmar. Ahora sacude y estira y abajo. Lo mismo con el pie derecho, enfrente, quite, se mueva el pelito hacia atrás. Ahora todos los dedos hacia el frente, arriba y abajo, a los lados, hacen un masaje en la punta del pie, van a dar un golpe, se plata, sacude y estira. Muy bien. A la izquierda, en forma de círculo, a la derecha, hacia afuera y hacia adelante, hacia el frente y los dedos. Ahora, el pie izquierdo lo vamos a hacer hacia atrás. No es sentarse en el pie, eso es como un lado. Y bajan hasta donde pueden llegar. Bajen para que lo vean. Ajá. Tienen que hacerlo hasta donde lleguen para no costar mucho. Cambio. Vamos a volver con otro pie. Cambio. Y para. Vamos a hacer este movimiento en 3 tiempos. Esto lo tienen que hacer con mucho cuidado, hay personas muy flexibles, pero igual para evitar alguna lesión en el caso. En 3 tiempos sería esta forma. Primero uno, otro más abajo, y al final hasta. Pues vamos a hacerlo otra vez. Primero uno, nos vamos al centro, 2, 3. Y ahora vamos a bajar un poquito más, ustedes tienen en la casa hasta donde sientan una posición cómoda. Y hasta abajo. Muy bien. Ahora, vamos a ver un momento. Una de las principales cosas, el aikido es un arte marcial. Entonces no implica solamente defensa personal. La defensa personal se aplica en un momento específico cuando alguien va a ir y hay que actuar inmediatamente sin pensarlo. El aikido como arte marcial implica un camino, un estilo de vida. Entonces no solo te ayuda en la parte de defensa a conocer una técnica, sino también te ayuda a tener más disciplina, autocontrol, te enseña a tomar una decisión y entre más uno va creciendo en este camino, le va ayudando a reforzar o a aprender estas formas de comportarse ante un problema o una situación. Entonces no solo te sirve en el juego, sino que el aikido también te va a ayudar en tu trabajo, en la familia, cuando tienes un problema con una persona. No necesariamente quiere decir que tienen que darse golpes. Puede resolver un conflicto o ganarse a un enemigo y convertirlo en un amigo. La función del aikido es unir la energía entre las personas y poder tenerlo como una herramienta de integración social también. Vamos a seguir un poquito con el estiramiento de los pies. Entonces, hacia la izquierda, derecha, las rodillas se separan, enseñamos con las rodillas hacia afuera, adentro, muy bien, abajo, arriba, abajo, arriba. Vamos a ir un poquito más rápido.
al otro lado, y ahora hasta abajo. Ahora nuevamente, que estiren un poco las piernas, al otro lado. Muy bien, detente. Como montando a caballo, y hacia la izquierda, derecha, hacia la izquierda, otro lado, muy bien, detente. 3 respiraciones, 1, 2 y 3. Muy bien, muy bien. Dentro del calentamiento se hace también una serie de movimientos en la espalda, pero lo dejamos para el entrenamiento, porque una de las principales cosas antes de hacer una técnica es saber cómo colocar los pies, cómo moverse, pero también cómo caer. Muchas veces por no saber caer nos podemos lesionar. La forma, a veces la forma en que se cae, es una de las principales cosas que tienes que aprender alguien que esté iniciando en el aprendizaje del pie. ¿Cómo caer? Entonces ponemos nuestro pie de atrás con un empeño, peinado, se van agachando, se cae, despacio, y hacen ese movimiento, hacemos rápido. Siempre manteniendo la barbilla en el pecho, y conforme va cayendo, primero con el pie, barbilla al pecho para no pegar la cabeza en el suelo, ahora sí, y haciendo una fuerza en la espalda. Eso siempre tienen que hacerlo cuando están haciendo una tenista. En casa pueden hacerlo en un colchón, en una colchoneta en el suelo. Vamos a hacerlo 5 veces. Sí. Una. 2. Una de las cosas que también se aprende en el judo es cómo caer hacia adelante y hacia atrás, haciendo un bien. Muy bien. Después ahora camino hacia el frente. Otra vez, igual que el suelo. De esta forma no golpeamos la cabeza. Otra vez. ¿Cómo pueden hacerlo ustedes en la casa? Desde abajo hacia atrás. Un poquito por abajo. Esta es una manera desde abajo para alguien que está empezando. Otra vez. Lo hacen con una máquina de y de esta forma pueden ir aprendiendo poco a poco hasta que ya lo hacen de aquí. Una más porque aparece. Otra vez. Era desde abajo. Otra vez. Y cuando ya tengo un poco más de confianza en el estudiante, entonces ahora más tratado, ya cuando tiene más confianza van a poder un poco más elaborado el movimiento. Sí. Vamos a empezar primero con unas técnicas de ejercicios utilizando el walking. Bien. Sí, frente acá. En el equilibrio bucal nosotros utilizamos técnicas para defensa. Hay un camino en yoyo que utiliza el yo, en este es el walking, que nos ayuda más que todo a entender cómo se hace una técnica. Vamos a hacer unos ejercicios para que todos discutir, para que ustedes vean también qué podemos hacer con qué tipo de ejercicio podemos hacer con esto. Vamos a hacer solo mientras la garganta.
¿Sí? ¿Ves? Aquí lo importante, y creo que ustedes lo que están viendo es el bóquino, pero una de las principales cosas que tiene que ver es los pies. Esto nos enseña a nosotros cómo salir de una línea de ataque. Obviamente ustedes en la casa lo que están viendo es el bóquino. Nosotros nos tenemos que enfocar en los pies, cómo se están moviendo en qué posición, no salga de la línea de ataque. Hágalo pero sin salir de la línea de ataque. ¿Ves? Igual es bien golpeado. Entonces, a nosotros nos interesa con este ejercicio de cómo salgo de la línea de ataque. Otra vez. Salgo de la línea de ataque. De esta forma él se defiende y no es golpeado. Esto nos ayuda a nosotros a ir desarrollando las técnicas. Al inicio, uno tiene que ir aprendiendo cómo salir de la línea de ataque. Ahora usted ataca para que los dos hagan el ejercicio. En la casa pueden hacerlo con un palo de escoba, sin hacerse daño, que están con alguien, no con mucho cuidado, pero es simplemente para poder sentir el movimiento de cómo se sale de la línea, bajando así. Uno. Si no sale de la línea de ataque, él también puede ser golpeado. La otra técnica. Aquí también ustedes ven que se sale de la línea de ataque. La salida la hace un poco más y responde con un golpe de cuello. Repito, esto no lo hacemos nosotros como una forma de agresión, simula el sable, el espadazo, pero nos ayuda a nosotros a entender el movimiento. Otra vez. También. Ahora dejamos. Practiquen otra vez. Háganlo despacio para que en la casa vean más o menos el movimiento lento. Aprovecho para presentarles a Michael, disculpen que no lo dije al inicio, nos acompañan hoy Michael y Alejandro, ellos ya son estudiantes avanzados. Primer cue, Michael, y tercer cue, Alejandro. El aikido, muchas veces nos preguntan ¿a qué edad van a iniciar? En realidad van a ir a media edad. En Panamá tenemos estudiantes que tienen incluso 75 años. Casualmente el año pasado hizo el examen para cinturón negro, un estudiante de allá. Acá nosotros podemos recibir a los niños, los niños hay que hacerles una prueba, porque hay niños que ponen más atención que otros. Aunque en esto le ayuda mucho a los niños a poder tener más enfoque. Cuando se está explicando una técnica tienen que poner mucha atención. Y esto les ha ayudado a muchos niños que son un poco dispersos a tratar de mantenerse concentrados. Entonces puede ser de 5 años en adelante, 4 años. Tendríamos que hacerles una prueba, pueden ir ahí. En el momento en que ya se tengan los permisos del Ministerio de Salud y que podamos volver a hacer las clases presenciales, pueden ir a una clase gratis, están cordialmente invitados y les podemos hacer una prueba para ver qué tal se comporta el niño. Sirve también para, obviamente, jóvenes, adultos y adultos mayores también. Estas técnicas no necesariamente en el rollo tienes que agredir a la otra persona o hacerle daño. Es hacer la técnica una y otra vez para ir perfeccionando. Listo, ahora también de técnica. De esto lo que se quiere es que el boque en este caso sea una extensión más del cuerpo y no algo separado. En el que nosotros podemos hacer un movimiento con la mano
y el cuerpo. Saliendo de la línea, con cuidado, igual en casa tengan mucho cuidado, no hacernos un golpe en la cabeza, tiene que recibir ya tenemos que recibir en la casa. Cuando viene, recibo, pero no es contacto. En el Aikido no se trata de hacer un choque. Esto es choque. ¿Vamos a choque otra vez? Eso es choque. En el Aikido lo que se trata es de dirigir. Entonces, dirijo y me respondo. Trata de fijarlo. No es choque. Usted tiene que dejar que dirija. Entonces, como decía, podemos recibir adultos, adultos mayores, niños también. Esto no es solo el ir y dar el golpe, aprender cómo se golpea, cómo se puede uno defender de una agresión, sino también que le ayuda a la persona a desarrollarse en sus diferentes ámbitos de la vida. ¿Listo? Mira. Vamos a hacer entonces, en realidad es el salir de la línea de ataque, uno, salir de la línea de ataque y responde. Diferente forma, otra vez, recibo, si yo no salgo de la línea de ataque me puedo golpear, salgo y todo sale. Este es otro instrumento que utilizamos, es un yo, que también uno trata de, con esto, tratar de recibir el ataque y dirigirlo, no es hacer un choque. Entonces, por ejemplo, un uso, ¿qué pasa? Y ya, uno, y recibe, y lo golpea. También, este movimiento hace un movimiento hacia abajo, hace un movimiento hacia abajo, yo lo dirijo y hago control. Obviamente esto hay que hacerlo rápido, porque si en la realidad estamos en un movimiento, pues no sirve. Es en el momento en que él agarra, en el momento en que él agarra, yo lo dirijo. Si este movimiento yo dejo que él sujete, y yo soy muy lento y lo trato de mover, yo no puedo dominarlo, me cuesta más y tiene más fuerza. Pero si yo dejo fluir el movimiento, es no darle tiempo a que él logre reafirmarse sujetando él. Y el otro es haciendo una entrada. 1, 2. Aprovechamos la casa para que se pongan lento para ir aprendiendo y que en casa lo vean también. Obviamente aquí dejamos que lo sujeten, entonces eso es líquido. Levantas y acá es el control que se tiene y ahí lo diriges. Y el otro, donde el sujeta, inmediatamente diriges y lo pasas por acá. ¿Sí? ¿Sí? Tienes que entrar. No aquí al frente, otra vez aquí. No aquí al frente, sino totalmente usted dentro. Unas 3 veces más lento para que en la casa lo vean.
Lento. Tienes que entrar. Donde sujeta. Mira los pies. Siempre es muy importante cómo se mueven los pies. Cuando él sujeta y yo lo dirijo, yo tengo que entrar. Si yo no muevo los pies, pasa eso. Y si él puede ir atrás, me cuesta más. Y él puede hacerla tan pequeña. Entonces, cuando él sujeta, yo avanzo. ¿No? Bien. Vamos a hacer una técnica. Utilizando el canto. Voy a hacerla lento y después la practican ustedes. Lento por ahí. Entonces, primero, supo. Él va a hacer un golpe aquí. Él va a hacer este movimiento así. Inicialmente, uno siempre tiende a autoprotegerse. Yo siento que alejarme es ese temor que hace que yo me aleje para que no me haga daño, pero él puede defender. ¿No? Si yo hago esto, él puede hacerme daño. En esto, entre más cerca del oponente se esté, es mejor, pero saliendo de la línea de ataque. Aquí yo lo tengo ahí dominado. Si yo dejo o me mantengo alejado, yo tengo miedo del problema y me alejo. Y ningún problema se resuelve alejándose. Cuando hay un ataque, yo tengo que enfrentar el problema. Por eso he tenido como un don, un estilo de vida que ayuda a enfrentar diferentes situaciones en la vida. Que no tiene problemas a diario en mi trabajo, en la casa. Entonces, simplemente es hay que enfrentar el problema, no necesariamente agrediendo, nada más yo domino. Quiero que lo practiquen. En la casa lo que pueden hacer es este movimiento para irlo aprendiendo. No necesariamente debo tener a una persona al frente, sino que yo me imagino que me van a agredir con un cuchillo, entonces hagan este movimiento. Vean mis pies. Ellos dos lo van a hacer, pero me van a ver a mí cómo muevo los pies. Entonces, primero, van a hacer este movimiento. Ataca, Michael. Donde él ataca, yo me muevo. ¿Okay? Van a practicar este movimiento directo de frente. ¿Dónde viene? Esto es salir de la línea, tal vez no se ve, pero si yo me quedo aquí, sí. Pero con solo mover el pie un poquito hacia afuera, ya salgo de la línea. Y giro y regreso. Eso es lo más difícil que el cerebro tiene que ir aprendiendo. Cómo moverse y cómo poner los pies. Ahora sí, hagan. Concéntrense en los pies. Con cuidado. No, pero se la técnica. Háganla despacio para que lo vean acá. Hay que hacerlo de una forma relajada, no tenso, para que el movimiento fluya. Y esto es igual, no es hacer un choque entre las dos personas, sino dirigirlo. No es lo mismo hacer esto. Aquí estamos chocando, y si él tiene más fuerza, me puede botar. Es donde viene, dejarlo pasar. Ahora un momento.
y fluido. Recuerden, nunca es como confrontar o chocar directamente con el adversario. Es salgo de la línea, ¿no? Y sigue el movimiento. Él sigue. Con el impulso que él trae, sigue. ¿Sí? Y lento ponemos esta mano en el codo y aquí hacemos los sujetamos. Bien, vamos a hacer otro ataque. Lo voy a hacer y luego usted lo practica. Este sería como cuando nos van a agredir en un movimiento hacia arriba. Vamos a hacer un control al codo. Hacer un cámara lenta. Tengo un control al codo y dirijo. Otra vez. Ahora para allá. Entonces, entro, igual, siempre salgo de la línea de ataque, pero estoy haciendo un control acá al codo y con este dirijo. Es haciendo un círculo. Y aquí ya lo tengo sujetado. Voy a bajar. Si él no quiere soltar un cuchillo, hacemos este movimiento y hacemos presión hacia abajo y el dedo suelta. Es muy doloroso, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito más rápido, con cuidado debemos estar más cerca. Descansa adecuado. Donde él va a agredir, es arriba. Y aprovechamos el impulso que él trae. Por eso es fácil que la persona se caiga hasta que pierde el equilibrio. Miren, ¿dónde viene? Yo a él prácticamente le estoy añadiendo el impulso que trae para que caiga. La otra técnica, ahora saliendo diferente, el chute, igual. Golpe, la presión. Entonces es igual con este creo que no se ve. Entonces, en mi cámara lenta, sujeto, pero agarro acá. Y hacemos presión en ese sujeto para que se vea bien. Aquí estoy haciendo una presión en mi codo, con solo que yo haga acá suelto. Esas son diferentes técnicas que se pueden hacer con un arma. Vamos a ver ahora dos técnicas de poco contacto. Y listo, instrumento. Esta es una técnica en la que, igual como todo, me van a sacar un guiño. Generalmente, siempre cuando se practica se entiende esta posición. Cuando voy a entrar, sujeto de los hombros, no tengo que quedar muy largo, más cerca, y con el impulso que traigo lo hago hacia abajo. En esto sí queremos hacerle entender a las personas que no es algo planeado. Nosotros tenemos que derribar a la persona. No es simplemente de hacer este movimiento, ¿sí? Y que entonces yo nada más haga el movimiento y que Michael se caiga, ¿no? Yo tengo que desequilibrarlo. Tiene que ser real. De nada nos sirve hacer una técnica en la que no podamos defendernos de la otra persona. Con el impulso que trae, entonces, el cámara de frente,
Yo lo que hago es que entro y hacia abajo con el mismo impulso que traigo. Primero lo van a hacer unas 2-3 veces en cámara lenta para que la gente lo pueda apreciar y se lo hacen bastante. Y tire por ahí. Para adultos mayores que deseen practicar, también están invitados. Obviamente no se les ponen a hacer caídas fuertes, pero sí en hacer ejercicios que les ayudan a darle movimiento a las articulaciones. Se debe quitar el estereotipo de que si una persona entra a un dojo es para recibir solo golpes y salir todos los días y nada. Eso no es. Las artes marciales es practicar constantemente una técnica varias veces y ir perfeccionando. Entonces, igual, recuerden el movimiento de los pies. Cuando él ataca, ingresa. Voy a hacerlo con esto. También en la casa que vean el movimiento de los pies, para explicarlo. Cuando él ataca, estás haciendo eso. Mueves este pie de adelante, ¿no? Cuando él ataca, entre una vez. Eso es zapateo. No más. Entre menos movimientos haga, más tiempo tengo para defenderme. Mientras yo me volteo adelante y después estoy atrás, eso es bueno. Es marcial. Entonces, cuando él entra, yo seguro lo que estoy haciendo. Entonces, si yo me volteo adelante, es como bailar. Y esto no es un baile. Es atacar y defenderse directamente. ¿Dónde viene? Ahora, tiene que grabarse eso. ¿Cuántas acciones que se hacen? Entonces, para explicarles en la casa, el pie que está atrás, lo mueve a una cámara. Otra vez. Mira los pies. Cuando él va a atacar, este lo está moviendo. Este es el que se mueve, el pie de atrás. Este no. Cuando él ataca, entra y ingresa. Ve, ahora sí. Ahí hay una diferencia. No estamos primero moviendo de adelante y después de atrás. No. Es directo, adentro. Entonces, entro y tiro. Bien. La otra técnica, tire las dedos. Cuando le sujetan una mano, sumitoshi. Si alguien nos sujeta de una mano, reaccionamos inmediatamente desequilibrando. Ahora vamos a explicar la técnica. En el Kido siempre se trata de utilizar la fuerza del oponente y también buscar la forma en que él se desequilibrado. ¿Cómo le llaman? Muy bien. Aquí hay un triángulo. Este pie de atrás le está dando a él apoyo. Entonces, si yo lo voy a empujar, él está bien apoyado. Pero en esta área hay un espacio vacío en el que él puede desequilibrarse. Y eso es lo que, en este caso, él es el nage, que es el que hace la técnica, y él es el uke, el que ataca o hace la garra. Entonces el nage ve donde tiene el espacio desequilibrado, entra en ese espacio y ahí lo mantiene. Ya él está en desequilibrio, va en la espalda de él. Más, para que lo vean de frente. Ahora viene otra vez, acá, otra vez, pero no hay por acá, para que lo vean desde la casa.
Bien, él agarra, Michael entra y la espalda de Michael siempre tiene que estar lo más recta posible. Él no puede estar agachado, sino esta posición siempre le va a dar estabilidad al cuerpo. Y en este caso él está desequilibrado, vean la espalda como está, incluso hasta le cuesta no ponerse. Con solo haga hacia abajo, se puede desviar. Y entre más cerca esté de la persona, mejor. Vean la espalda de él, cómo se desequilibra. Háganme un poco en esta dirección. No como yo, no. Sí, ahí. Para que se apresen diferentes ángulos. ¿Sí? Ahora conmigo, para que un momento. Lo importante de esta técnica, igual, en esto no es, lo primero que ven las personas es el agarre de las manos, pero se olvidan mucho de la posición de los pies y del cuerpo. En el momento en que él agarra, puede estar incluso más cerca, es como caminar y no tiene que verse forzado ni tenso, sino donde él sujeta y tiene que ser en el tiempo oportuno. Apenas sujeta, yo lo que hago es que entres, avanzo y me desequilibrio. No tiene que ser fingido, o sea, tiene que ser real. Si uno está sujetando, yo tengo que desequilibrarlo y buscarlo. Si no, de nada nos sirve en la cara. ¿Sí? Entonces, sujeta. Lo que hacemos es avanzar, pero yo no puedo dejar este pie atrás. Tengo que avanzar con mis dos pies y así queda desequilibrado. Ahora este lado para que lo vean. ¿Oye? No. Yo entro, pero no puedo dejar mi pie atrás, porque ahí que está desequilibrado soy yo. Si no, es como caminando, tiene que ser algo normal. Intenta. En la casa también lo pueden hacer si están solos, si no tienen una persona con quien practicar, igual se imaginan a la persona que les está sujetando. Y lo importante es que aprendan cómo moverse, no es hacer esto. No, es como caminar. Me imagino que alguien me está sujetando esta mano y hago ese movimiento. No, es listo para cualquier ataque. Entonces, cuando yo lo sujeto, le digo listo. No me voy con la mano. Es listo para cualquier ataque. Y no es sencillo. Bien, vamos a ver una técnica muy sencilla. Que si en la calle lo sujetan y hay que actuar como muy rápido. Obviamente todas estas técnicas uno las practica en el vuelo y ya uno sabe que lo va a sujetar y qué va a hacer. Entonces, el aikido solamente se aprende practicándolo, no se aprende viendo el video de YouTube. Es practicando y haciendo las cosas. Y hay que actuar rápido. En el momento en que sujetan, uno tiene menos de un segundo para saber cómo puede defenderse o qué va a hacer. El cuerpo tiene memoria muscular. Entonces, entre más uno practica, el cuerpo sabe cómo hacer un movimiento y muchas veces uno lo hace ya sin pensar. Entonces, en el momento en que le sujetan la mano, parece fingido, pero no es así.
es que si están con una persona en la casa, háganlo con mucho cuidado. Ya lo vamos a explicar cómo es. Es un movimiento muy doloroso. Sé que se está haciendo un control a la muñeca. Y sería en esta forma acá. No sé si se puede apreciar bien en la distancia. ¿No? Entonces, es sencillo. Cuando uno sujeta, ya no puede estar tenso, sino totalmente relajado. En ese momento, yo lo que hago es que pongo mi mano sobre los dedos de él para que no pueda escabullirse y hago un movimiento circular. Aquí él no puede quitar su mano, ya yo lo tengo atrapado y simplemente hago un movimiento hacia el frente de esta forma. Es doloroso. Eso ya no lo está haciendo. Cuando él me sujeta, inmediatamente yo pongo mi mano sobre la de él para evitar que él se escape. Hago un movimiento circular y tiene que verse de esta forma. Si queda así, cuesta más. Si yo estoy relajado, simplemente ya lo puedo sujetar. Esta mano la pongo acá para que él no pueda quitar su mano. Y él, sin mucha fuerza, nada más haga un movimiento hacia abajo y va. ¿Sí? Ahora. Y queda totalmente inmovilizado en el suelo. Entonces vamos a hacer una vez más, despacio, no es para hacer una lesión. Primero, sujeto, pero al mismo tiempo, no es que se hace en partes, 1, 2, 3, no. Lo hacemos así para aprender cómo es la técnica. Entonces, 1 y 2. Pero hay que hacerlo todo al mismo tiempo, todo. Mi mano en círculo, ¿ven? Círculo, ¿ven? Entonces, rápido sería así. Pero en cámara lenta es mi mano, voy girando y al suelo. Todo tiene que ser al mismo tiempo. Las técnicas no son separadas, que primero agarro, no, eso es solamente al inicio para una primera. Pero la técnica se tiene que hacer directa. En el momento en que me sujeta, va. Y no necesariamente hay que hacerla rápido. Para iniciar, tenemos que hacer un movimiento lento. Pero lo importante no es esto. Y pongo la mano y después yo voy a poner. Háganlo, aunque se equivoquen. La idea de esto es hacerla de una vez. ¿No? Entonces, vuelto. Y aquí estoy practicando. Siempre pidiendo compañeros. Una de las ventajas que tiene el tiro es que con el tiempo la velocidad se aumenta. Por estar practicando y haciendo esta técnica. Vamos fortaleciendo los músculos de hueso también. Ya son las 9. Vamos a concluir la clase y ya vamos a ver cómo clase. Bien. Digo,